por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor. Comenzamos a ver entonces el Evangelio de Juan, capítulo 18, segunda parte, donde veremos, aparte del arresto de Jesús, algunas entrevistas, algunos interrogatorios que tuvo Jesús y cómo en cada una de las palabras, y esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como discípulos de Jesús, que cada palabra que Jesús expresó, cada actitud que él tuvo, estaba profetizada, estaba escrita, estaba todo planificado para que él lo cumpliera. La introducción al capítulo nos cuenta que el capítulo 18 marca el comienzo de la pasión de Cristo, ¿cierto? Hay una película que nosotros, quizá usted vio, que cuenta el sacrificio. Bueno, eso no es solo una película, eso es una realidad. La pasión de Cristo es una realidad donde Él cumplió el plan para el cual estaba llamado. Y aquí en este capítulo 18 vamos a comenzar a ver la pasión de Cristo según su discípulo Juan. Y aquí se va a describir su arresto, los interrogatorios ante Anás, Caifás y Pilato, y también la negación de Pedro. La actitud que comienzan a tener sus discípulos, ¿cierto? Estos 12 que comenzaron a seguirle, que después ya quedaron 11 y después ya quedaron menos, porque se empezaron a atemorizar. Y también la actitud que toman varios de los discípulos, como por ejemplo Juan, Pedro o Tomás, son ejemplos para nuestra vida. Cómo nosotros estamos viviendo como discípulos de Jesús. Pero recuerde también que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey Salvador, como el Rey soberano. Un Rey soberano que enfrenta el sufrimiento, pero con autoridad. Jesús sabe a lo que vino. Jesús sabe que los látigos, la corona de espinas, la cruz, es parte del proceso, es parte del propósito y lo vive con sufrimiento, pero también con autoridad, sabiendo obviamente que está cumpliendo el plan y el propósito del Padre. Hermano, nosotros vemos, una vez más le digo esto, en cada palabra de Jesús, en cada milagro que hizo Jesús y claramente en su sufrimiento, en la cruz, en el Vía Crucis, en cada detalle de lo que él sufrió en su cuerpo, vemos el propósito y el plan de Dios. Esto estaba anunciado. Y recordemos esto, que el propósito de la muerte de Jesús era traer salvación a un mundo caído. Esa cruz, esa muerte, esos látigos, esa corona de espinas fue por amor a nosotros, para que en Cristo hoy día nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Entonces Jesús, sabiendo este propósito, cumple y vive cada una de las etapas de la pasión de Cristo. Vamos a leer lo que sigue acá en Juan 18, del 19 al 23. Anás interroga a Jesús. Y aquí hay varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, o sea, lo que él enseñaba. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí qué yo he dicho? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles
Mire qué tremendo. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. En este trozo, mis hermanos, vemos cómo se sigue cumpliendo el propósito para el cual fue llamado Jesús. Y vemos también en su carácter cómo le está respondiendo que también sigue haciendo la voluntad de su Padre. Cada una de las acciones, de las reacciones que tiene Jesús, está dentro de la voluntad de su Padre. Jesús sigue cumpliendo en todo momento el plan de Dios. Hermano, a Jesús nunca lo sacan de sus casillas. Jesús en ningún momento dijo, ¿saben qué? Me aburrí, ¿qué se han creído? No aguanto más. Él siguió cumpliendo a cabalidad el plan y el propósito del Padre Celestial. Y lo dice aquí la primera enseñanza. Jesús cumplió fielmente el propósito para el cual fue enviado. Aquí Él lo dice con claridad. Dice que su misión fue anunciar públicamente. Y esto es una enseñanza grande para nosotros. Él anunció públicamente todo el mensaje. Lo dice en Juan 18:20. Dice, yo públicamente he hablado al mundo, no he hablado en oculto. Mis hermanos, este es un mensaje para nosotros. Jesús jamás ocultó el mensaje, aun que era un mensaje muchas veces que iba a provocar cuestionamientos, malas reacciones de parte de los judíos, de los romanos. Jesús no se escondió. Él habló abiertamente el mensaje que su Padre le envió a predicar. Jesús lo deja claro que su misión era publicar este mensaje de esperanza, de salvación, de buenas nuevas, como lo hemos estudiado, ¿cierto? Anteriormente, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, pero no cualquier noticia, buenas noticias de salvación para nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús no ocultó nada de este mensaje. Jesús tampoco improvisó en su ministerio. Él vivió con claridad su llamado. Y esto no solo verbalmente, no solo con las palabras, sino también con sus hechos. Miren lo que dice Juan 14:10. Las palabras que yo os hablo, aquí está hablando Jesús, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Recuerden, mis hermanos, todo el mensaje de Cristo es voluntad completa del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. Jesús no habló por su propia cuenta, Jesús no inventó su propio discurso. Todas las palabras que emitió Jesús fueron dadas por el Padre Celestial. Por eso decimos que Cristo no improvisó. Cristo no le puso de su cosecha, como decimos nosotros popularmente. Cada palabra, cada hecho, cada milagro fue voluntad del Padre Celestial. Por eso, y esta es la enseñanza para nuestra vida, nosotros somos llamados a vivir una fe coherente, visible y fiel al mensaje recibido. Mi hermano, así como Jesús, mire, Jesús mismo recibió la palabra del Padre, la comunicó completa, íntegra, sin quitarle ni añadirle, y al mismo tiempo vivió lo que él enseñaba, nosotros somos llamados a vivir este tipo de fe, una fe coherente y visible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo digo es coherente con lo que hago, ¿verdad? Ese es el desafío, que lo que yo predico es lo que practico.
Eso quiere decir que el mensaje de fe que yo predico es coherente, o si no sería inconsecuente. Nuestros dichos no se condicen con nuestras acciones. También el mensaje que nosotros prediquemos debe ser fiel. ¿Fiel a qué cosa? Fiel a la Biblia. Hoy día hay muchos libros de autoayuda, de coaching, muchos libros de filosofías que parecen buenas. No los mezclemos con la Biblia. Nosotros debemos ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no hablamos de nuestra propia opinión. Yo creo que, yo pienso que, ¿qué dice la Biblia? Y en base a lo que la Escritura tiene escrito, nosotros aprendemos, somos guiados, somos instruidos, somos corregidos por la Biblia, como dice también la palabra. Recuerde, al igual que Jesús, como él anunció el mensaje en totalidad, a cabalidad, sin ocultar nada, y, y en todo lugar, nosotros también somos llamados a vivir esta fe coherente, esta fe visible, que los que están a nuestro alrededor vean esta fe, que aún en medio de la dificultad que usted y yo podamos estar viviendo, aún en medio del problema, la fe se ve, se refleja. Mira, el vecino está enfermito, pero sigue yendo a la iglesia, sigue perseverando, sigue confiando. Ese mensaje debe ser visible también para los que están alrededor. Lo hemos conversado, ¿verdad? En este último tiempo, cuando eh, muchos hermanos de nuestras comunas, eh, de Penco, de Tomé, perdieron sus casas y muchos de ellos siguen confiando y declarando a Dios. Bueno, nos levantaremos en el nombre de Jesús. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Eso es declarar nuestra fe, que esa fe también sea visible y que sea coherente, fiel al mensaje recibido. Y aquí lo dice con claridad, aun cuando eso tenga consecuencias. Mis hermanos, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que estaba provocando roncha en los judíos, que podía provocar dudas en los romanos con esto de ser rey. Pero Jesús siguió predicando. No le tuvo temor a las consecuencias. Nosotros debemos vivir nuestra vida fiel, visible y coherente, independiente de las circunstancias, independiente de las consecuencias. Como lo decíamos la semana pasada, yo no me avergüenzo del Evangelio, como dice el apóstol en Romanos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para vida eterna, para salvación. Recuerde, aquí Jesús nos deja su ejemplo. Él cumplió fielmente el propósito para el cual fue enviado. Y así lo demuestra en este trozo, cuando es entrevistado, cuando conversa con Anás. Y otro punto importante que tiene que ver con el carácter, mi hermano. Y aquí se junta con la coherencia del mensaje. ¿Se imagina Jesús habla de amor, de paz, y se pone a pelear con Anás? Y comienza, como dice el humorista, con vos van, con vos vienen, porque él recibe una bofetada injusta. La mansedumbre de Jesús revela su carácter, no debilidad. Y este es el mensaje que nosotros debemos predicarnos siempre. Es el modelo que nos deja Jesús. La mansedumbre de Jesús revela su carácter, pero no revela debilidad. Cuando Jesús es abofeteado, no responde con violencia ni con odio, pero tampoco guarda silencio pasivo. Responde con verdad y con justicia. Jesús tenía claro qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba viviendo eso. Él no responde con violencia, pero sí responde con verdad y con claridad. La mansedumbre bíblica no es cobardía, es dominio propio bajo la autoridad divina. Mire, en muchas ocasiones quizás a nosotros
nos van a llegar insultos, va a haber gente que nos va a tratar mal. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿De la misma manera? ¿Con mayores palabras, mayores insultos? El mensaje y el ejemplo que nos deja Jesús es que Él fue capaz de mantener la calma, la mansedumbre, pero también el dominio propio bajo la autoridad divina. En la práctica nosotros debemos defender la verdad sin perder el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento nosotros nos van a decir ridículo, loco, tonto, cuando nos vean predicar, si alguien nos ve orando. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás, con la familia fuimos a comer a un lugar, nos sirvieron los platos en el localcito, y íbamos todos a empezar a comer y nos acordamos que éramos cristianos. Entonces yo le dije, ¿y si oramos primero antes de comer? Y nos juntamos de las manitos e hicimos la oración. Y en alguna parte a nosotros nos puede dar vergüenza. ¿Cómo va a estar orando en un restaurante? ¿Cómo vamos a estar orando en el McDonald's? ¡Qué vergüenza! Mi hermano, nosotros no debemos avergonzarnos. Y sabe, en algún momento alguien se puede reír, se puede mofar, te pueden decir alguna cosa fea, y tú tienes que ser capaz de defender, pero bajo la perspectiva de Jesús, tu fe. En algún momento te van a decir, loco, tonto, desubicado, ¿cómo crees en eso? Lo que hizo Jesús, Él no respondió con violencia, pero sí respondió con claridad y con verdad. Si a ti te dicen, perdón la palabra, ¿no? Eres un estúpido, ¿cómo crees en esas locuras de Jesús? Tú no tienes que responder, ay, el tonto eres tú, el estúpido eres tú, no, usted tiene que decir, mira, esto es lo que yo creo, esta es la verdad que cambió mi corazón. Tienes que no irte corriendo y llorando, sino saber responder con verdad, pero con mansedumbre, porque también están los otros extremos. De repente vemos noticias, ¿se acuerda el año pasado donde un grupo parece que eran evangélicos, no sabemos de dónde, se pusieron a pelear con carabineros y le tiraban biblazos y después empezaron a tirar piedras a los carabineros? Esa no es la manera de defender el evangelio. ¿Cómo se defiende el evangelio? Con verdad y con dominio propio, con la autoridad divina, así como lo hizo Jesús. Jesús no respondió la bofetada con otra bofetada, pero sí lo hizo con claridad. Le respondió a ese que lo estaba abofeteando. Si vemos el texto, mire lo que le dice. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Pero Jesús le respondió. Jesús lo miró y le respondió con claridad. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se da cuenta? Hay claridad en sus palabras, pero no hay violencia. Hay mansedumbre, pero no hay cobardía. Hermano, roguemos que el Señor nos dé esta claridad que tenía Jesús, esta paz que tenía Jesús. No podemos devolver con un insulto, una grosería con otra grosería. Señor, danos esta claridad, esta mansedumbre, pero también esta autoridad para responder cuando sea necesario. En la práctica, podemos defender la verdad sin perder el carácter de Cristo, y aun cuando seamos tratados injustamente. ¿Qué dice Isaías 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Jesús habló en el momento apropiado, cuando tenía que hablar. Y lo hizo con sabiduría, con autoridad, como en este momento, cuando fue abofeteado. Jesús, hermanos, sigue cumpliendo el plan en cada una de estas etapas que le toca vivir. Pidámosle al Señor que Él también nos dé claridad para responder en los momentos de prueba, en los momentos que somos probados en nuestro carácter y en nuestra vida cotidiana.
Aquí tenemos otro texto, otra parte del versículo. Una historia bien conocida. Pedro niega a Jesús. Juan 18 del 25 al 27. Y es interesante porque recién Jesús está mostrando cómo se debe responder a un insulto, cómo se debe responder a una bofetada, a la violencia, y nos deja claro cómo se debe hacer. Bueno, aquí a Pedro le pasa todo lo contrario. Pedro no sabe responder en medio de la prueba. Es interesante cómo están unidos estos dos episodios. Pedro aquí se pone nervioso, no sabe salir jugando, como se dice. Pedro tuvo miedo, Pedro fue probado y aquí falló. Dice así, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. La semana pasada, en otro versículo, vimos que ya Pedro en el patio ya había negado a Jesús la primera vez. Mas estas dos son tres y se cumplen las palabras de Jesús. Se da cuenta que Pedro era impetuoso, Pedro había guardado una espada y le cortó una oreja a un hombre llamado Malco. Él pensaba que esa era la manera de responder. Ya se equivocó en la anterior, cuando quiso con violencia defender al maestro. Pero mire ahora, cuando tiene que simplemente responder, sí, yo soy un discípulo de Jesús, le entra el miedo, le entra el pánico y miente por tercera ocasión. Esta es la prueba que le toca vivir a Pedro. Y sabe, las pruebas de la vida que pasó Pedro, que estamos pasando nosotros, revelan cómo está nuestra vida espiritual y nuestra madurez en Cristo. Pedro y la prueba. Primero, la prueba revela nuestro estado espiritual. La palabra prueba nosotros la asociamos, ¿cierto?, cuando íbamos al colegio, cuando usted fue a la universidad, al instituto, y le pasaban esa hojita con cada pregunta y usted tenía que responder si era verdadero o falso, alternativa o desarrollo. ¿Lo recuerda? Y ahí la prueba mostraba cuánto sabíamos y si habíamos estudiado o no. La prueba revela, la prueba espiritual revela nuestro estado. Esta prueba revela el estado de madurez de Pedro. Estas tres preguntitas que le hicieron a Pedro revelaron cuán maduro era en su fe y en su carácter. Primero en su fe porque negó a Jesús, negó ser un discípulo. Y recuerde que hace un par de versículos atrás él había dicho, yo te seguiré hasta la muerte. Ahí nos damos cuenta que su fe es inestable. Un día sí, un día no. Se parece a nosotros a veces Pedro, ¿verdad? O nosotros nos parecemos a Pedro. Un día somos los discípulos que vamos a todas. Y en otro momento ya nos debilitamos. Un día sí, un día no. Así estaba Pedro en su fe y también en su carácter. Saca una espada pensando que con violencia va a responder, va a defender a su maestro. Lo traiciona el carácter. Hay otro versículo, bueno, en otros evangelios, donde dice que Pedro maldice, dice grosería, dice malas palabras a la hora de negar a Jesús. O sea, no solo dice, no, no lo conozco, sino que maldice su carácter. Faltaba aún. Y es interesante porque esto nos demuestra que Pedro pensaba que él estaba preparado para todo. Pedro, imagínense, Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar tres veces. No, ¿cómo se te ocurre, Jesús?
Pedro mismo contradecía a Jesús. No, estás equivocado, Jesús. Tú no me conoces. Mire qué interesante eso. Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú no me conoces. Yo voy hasta el final contigo. Pedro pensaba que estaba preparado para todo, pero Jesús sabía cuánto le faltaba en su vida de fe. Por eso nosotros, mis hermanos, somos llamados a ir constantemente a los pies de Cristo, ir a la Biblia. Señor, muéstrame cuánto me falta, cuán maduro soy, cuán santo soy, cuánto me falta por sacar, por poner en mi corazón más de ti. Jesús sabe cuánto le faltaba a Pedro, Jesús sabe cuánto nos falta a nosotros. Y eso es lo importante en este tiempo. Jesús está comenzando una obra en nuestra vida. Por eso vayamos a Él. Y en medio de la prueba, de la dificultad, se van a revelar estas falencias que hay en nuestro corazón. Por eso necesitamos esta prueba. Si hay alguien que nos conoce, es Cristo. Y esta prueba nos permite, por ejemplo, como dice Santiago 1, 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mire, produce paciencia. Yo no sé lo que usted pueda estar viviendo como prueba, como dificultad. A veces hay enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Pero la Biblia nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Necesitamos esa paciencia. ¿Para qué? Para seguir creciendo, avanzando, buscando más del Señor. Muchos de nosotros podemos decir, no, no, no me interesa, paso por hoy el tema de la prueba. Necesitamos la prueba para ejercitar la paciencia. Mire lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos la prueba para aprender a ser obedientes. Necesitamos la prueba para responder de la manera adecuada. Hay un concepto que usan los universitarios, que cuando ellos no pasan un examen, se van a un examen de repetición. Hace años escuchaba yo a un alumno de la Universidad de Concepción y me dijo, me fui a repete, tuve que irme a repete. Yo le pregunté, ¿qué es eso de irse a repete? Es un examen de repetición porque no lo pasé, así que tengo que hacerlo de nuevo. En nuestra vida espiritual muchas veces nos vamos a repetición, nos vamos a repete. Nos viene una prueba y nos la pasamos bien. ¿Y sabes qué? Nos va a pasar de nuevo. Nos va a venir de nuevo. ¿Para qué? Dios dándonos la oportunidad para pasarla de buena manera. Y puede ser una prueba que tiene que ver con la confianza en Dios, con la búsqueda más prolongada de su presencia, con la misma paciencia, con la fe, con la devoción. Van a estar estas pruebas que nos van a ir demostrando personalmente si hemos avanzado, si estamos creciendo. Porque mi hermano, Dios está preocupado de nuestro crecimiento. Si hay alguien que está preocupado porque avancemos, porque crezcamos, es nuestro Dios. Él está comprometido con su obra, con usted y conmigo. Por eso nos está llamando y nos está enseñando ahora con la historia de Pedro, porque Pedro pensaba que estaba preparado, pero aún le faltaba. Necesitaba esta prueba. Cuando nosotros vemos la historia de Pedro, este Pedro no es el mismo que después predica en Hechos, que, que sacrifica toda su vida por llevar el mensaje del Evangelio, no es el mismo. Pero Pedro necesitó de estas pruebas para crecer. Recuerde, Santiago 1, 3 y 4. La prueba produce paciencia. Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, esta prueba, aprendió la obediencia. Necesitamos la prueba para ejercitar la obediencia. Y 2 Corintios 1, 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
Mire, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este hermoso versículo nos cuenta que en medio de la prueba vamos a recibir el consuelo de Dios, pero con un propósito, que también nosotros aprendamos a consolar a otros que están en dificultad. Si usted pasó la pérdida de un ser querido, Dios quiere consolar su corazón para que usted después console a otro que pase por lo mismo. La prueba tiene un propósito. Dios quiere manifestarse en medio de la prueba a través de la fe, de la convicción, de su amor. Recuerde, Dios es el Dios proveedor, sanador, restaurador. Él es nuestro consuelo, nuestra paz. Él quiere manifestarse en nosotros, pero para que también nosotros manifestamos eso, manifestemos esto que hemos recibido a los que necesitan. La prueba tiene el propósito, mi hermano, la prueba tiene el propósito de lograr dependencia total y comunión más profunda con Dios. Pedro, después de pasar por esto, entendió. Recuerde que Pedro, después de esto, vuelve a pescar. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Pedro, después de esto, se sintió que ya no era discípulo. Y quizás a nosotros nos ha pasado. A veces nos equivocamos en un par de cosas y decimos, no, Dios ya me desechó. Pedro se sintió desechado, dejó de ser un discípulo y comenzó de nuevo a pescar, pero allá lo manda a buscar Jesús. ¿Qué pretende el Señor con nosotros? La prueba tiene el propósito de lograr, primero, dependencia total, confianza total en Dios y comunión más profunda con Él. Pedro lo entendió. Pedro entendió que no necesitaba una espada para defender el Evangelio, necesitaba fe y que necesitaba la comunión más profunda con Dios para que su carácter sea como el carácter de Cristo. La prueba nos enseña, la prueba nos corrige, la prueba nos hace crecer. Y Pedro es un ejemplo claro de eso. Gracias, Señor. Sigamos leyendo más palabras de Jesús llenas de sabiduría y de carácter. Juan 18, del 28 al 41. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: mire qué interesante, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego entonces, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo:
yo no hallo en él ningún delito. Qué tremendo. Esta es una tremenda declaración. Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Es, es tremendo cada reflexión, cada palabra que sale de la boca de Jesús, dándonos a entender que él tenía claro cuál era su propósito y que debía pagar por los pecados del mundo. Mis hermanos, primero, las profecías cumplidas. Jesús cumple la profecía del tipo de muerte que tendría. Hermano, nada de esto fue al azar. Mire, los judíos lo dicen con claridad. A nosotros se nos prohíbe dar muerte a alguien. ¿Y qué hicieron los judíos? Se los llevaron a los romanos para que ellos tomaran la decisión. Y aquí se cumple esto. El hecho de que Jesús sea llevado a Pilato no es casualidad, porque la crucifixión es una pena, una condena que los romanos ejecutaban. Y era necesario para cumplir lo anunciado. Hermanos, Jesús sabía lo que iba a venir. Y esta crucifixión estaba también profetizada con anticipación. Por ejemplo, en Gálatas 3:13 lo vemos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Hermano, aquí se cumplen varias profecías. Mire, primero, se cumple el propósito. Jesús llevó nuestra maldición. Nosotros estábamos en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, con la maldición de estar desechados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él decidió llevar la maldición. ¿Cómo? En una cruz. Porque lo dice Deuteronomio 21:23, que todo el que es colgado de un madero, maldito es. Por lo tanto, al ser llevado a esta condena, a la crucifixión que hacían los romanos, él decidió llevar nuestra maldición, nuestra condena. Por eso Jesús cumple la profecía, primero de qué tipo de muerte iba a morir, pero también cumple con esta promesa hermosa de que Él llevó nuestros pecados y que Él se hizo maldición por nosotros. Por eso esto debe motivarnos día a día de buscar, de adorar y de rendirnos delante de Jesús, de escuchar sus palabras, de meditar en ellas, de ser discípulos obedientes de Cristo. Porque Él lo entregó todo y lo cumplió todo por nosotros. También este versículo, esta parte nos revela que Jesús se revela como rey, aunque no según este mundo. El reino de Cristo no era un reino de este mundo, no era un reino superficial de corona de oro, de una buena tela, de un bonito sillón de rey. No, mi hermano, de un castillito. El reino de Dios es un reino eterno. El reino de Cristo es un reino eterno. Cuando Jesús declara, mi reino no es de este mundo, no está negando su realeza, sino que define su naturaleza. Mire lo que dice 2 de Samuel 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El reino de Jesús es un reino eterno.
Mis hermanos, todos los reyes de este mundo ya pasaron, muchos están bajo tierra, de ellos no queda nada. Usted sabe que cada cierto tiempo hacen excavaciones y encuentran restos de cosas que quedaron de algún imperio, de algún reino, porque eran reinos terrenales. Pero el reino de Jesús, como Él se declara acá, es un reino eterno. Así como lo declara segunda de Samuel en esta profecía. Y yo afirmaré para siempre, ¿se da cuenta de esa declaración? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí se cumple. Jesús como rey soberano y eterno. Y esto, mis hermanos, tiene que ser una enseñanza que debemos entender en nuestro corazón, que Él es nuestro rey. Y usted sabe que ante el rey se postran todos. Nosotros debemos declarar que Jesús es nuestro rey. Debemos entender que Él es nuestro rey soberano. Por lo tanto, yo me inclino delante de Él, me someto delante de Él. No es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Jesús, Jesús, tú eres mi rey. Si Jesús mismo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, nosotros seguimos su ejemplo. Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y recuérdelo, mi hermano, Él es nuestro rey. Haga a Jesús rey y Señor de su vida. Y eso lo hacemos día tras día, dependiendo totalmente de su voluntad. Recuerde, Jesús se revela como un rey, pero no como un rey de este mundo, sino un rey soberano y eterno. Otra profecía que se cumple. Y también, y esto es muy importante, el juicio humano, el juicio de Pilato, lo acabamos de leer, confirma la inocencia del Cordero. Pilato declara, yo no hallo en él ningún delito. Y aquí se cumple que el Cordero inmolado debía ser un Cordero puro, sin mancha, como se deja claro en las profecías, por ejemplo en Éxodo 12:5. ¿Cómo debía ser el animal para el sacrificio? El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animal sin defecto. Mi hermano, en este periodo que está viviendo Cristo, ya no hay un animal sin defecto y sin mancha, ahora Jesús mismo. Y con esta declaración que hace Pilato, nos queda claro que en él no hay pecado. Pilato no le dijo, sabe que estaba atrasado con algunas patentes, no pagaste la luz ni el agua el mes pasado, tiene algunas deudas por aquí, estoy viendo en el sistema. No, Jesús estaba completamente limpio, no le debía nada a nadie, no tenía pecado en él. Él era completamente inocente y al ser completamente inocente, cumple el propósito de ser el Cordero sin mancha, sin defecto. Como lo dice Juan en un principio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Cordero, perfecto, sin mancha. La profecía de Isaías 53:9 igual lo dice. Y se puso con los impíos su sepultura. Mire, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aquí está con claridad, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este es Jesús, profetizado por el profeta Isaías. Aquí hay otra profecía, ¿cierto? Que él iba a ser, su sepultura iba a ser con los ricos. Recuerda que alguien, una persona de mucho dinero, no recuerdo el nombre ahora, pero está en la Biblia, dispuso, alguien donó, alguien de muchos recursos, dispuso la sepultura para Jesús.
Pero lo más importante que se cumple aquí es que nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Este juicio de Pilato también cumple la profecía, que él era sin mancha y sin defecto. Y gracias a eso, él cumplió, Jesús cumplió su propósito. Y hoy día nosotros tenemos salvación. También en estos versículos no solo están estas profecías que se cumplen en él, sino también el ejemplo que nos deja Jesús. Primero es que Jesús enfrenta el poder, mis hermanos, sin temor ni provocación. Jesús enfrenta el poder, la autoridad de Pilato, sin temor, pero también sin provocación. Jesús no evade las preguntas de Pilato, va con claridad, va con respeto y va con autoridad. Y esto nos vuelve a enseñar que nosotros como creyentes podemos hablar con verdad, con respeto, sin agresión ni miedo. Nosotros no podemos callar la verdad del Evangelio. Es que alguno se puede sentir mal. La verdad, debemos hablarla con respeto, sin agresión ni sin miedo. Somos llamados, como dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Nosotros debemos invitar a los no creyentes a creer. Lo debemos hacer con convicción, con fe, con verdad, pero también con respeto. No vamos a salir a la calle a decirle a todo el mundo que es pecador. Debemos encontrar la gracia, la sal, para llevar la verdad. Pero ojo, no podemos dejar de decir la verdad. ¿Sabes? Vivimos en un mundo muy agresivo. Eh, Años atrás escuchaba esa frase, ¿cierto? Que en las reuniones no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión, porque siempre terminan todos peleados. Nosotros debemos ser capaces de hablar de nuestra fe, pero sin agredir, sin miedo, pero con respeto. Y Jesús es una muestra clara de que sí se puede. Recuerden, sean vuestras palabras siempre con gracia, que no sean desabridas, que sean con pasión, con amor por el Evangelio, pero también con respeto. Recuerde, Jesús enfrenta la autoridad, el poder sin temor, pero tampoco sin provocación. Y también otro ejemplo de carácter para nuestra vida es que Jesús enseña que la verdad define a sus seguidores. Este es un llamado a nuestra vida. Jesús está hablando con Pilato, pero es un llamado que nos hace directamente a nosotros hoy. Todo aquel que es de la verdad, y recuerda que la verdad es Cristo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Somos llamados en este tiempo a escuchar la voz adecuada, la voz de Jesús. Hermano, hoy día hay muchos mensajeros, filosofía, distintos tipos de religiones, distintos tipos de pensamientos. Hoy día están las redes sociales, el internet, la radio, todos los medios de comunicación, mensajes de todos lados. Hermano, todo aquel que es de la verdad oye la voz de Cristo. Somos llamados a escuchar la verdad que está en Cristo, la verdad que es Jesús. Y por supuesto, no basta, no basta decir que seguimos a Cristo, porque esto se evidencia en escuchar y obedecer su voz. Miren, en este periodo donde Cristo está a punto de vivir el Vía Crucis, la crucifixión y todo su proceso de crucifixión, muchos de sus discípulos se asustaron, se fueron y olvidaron sus palabras. Nosotros en el día de hoy somos llamados no solo a decir que seguimos a Jesús, porque esto debe evidenciarse en escuchar y obedecer. Somos llamados primero
a escuchar la verdad. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahí le hago esta pregunta, ¿usted es oveja? Si es oveja, tiene que decir, sí, sí, soy oveja. Y la Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Hace un tiempo atrás veía un video de un pastor de ovejas real y él hacía un llamado bien especial con su voz. Hacía un... Y las ovejas todas las seguían. Y había un grupo de turistas y los grupos de turistas dijeron, ¿podemos probar? Claro, le dijo él. Y todos los turistas probaron. Lo intentó lo más parecido. Ninguna oveja se movió. Pero cuando el pastor volvió a intentarlo, las ovejas nuevamente lo siguieron. Nosotros debemos tener nuestros oídos atentos a la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Debemos tener nuestro oído con discernimiento. ¿Cuál es la voz de mi pastor? Y cuando escuchemos un mensaje, mire, ya inclusive puede ser un mensaje, una predicación, puede ser un mensaje que usted escucha en internet, usted tiene que ser capaz de discernir si el mensaje que está escuchando son palabras de Jesús. Y para eso, ¿cómo somos capaces de ejercitar nuestro oído? Leyendo la Biblia, escuchando el mensaje de Cristo. Somos llamados a escuchar la verdad de Cristo. A veces podemos estar todo el día escuchando música, pero hermano, lo que estamos hablando los días domingos en el culto, recordemos las palabras de Jesús, porque cuando yo escuche otro mensaje voy a tener claridad para decir, no, eso no es de Cristo, eso no es nada de Dios, eso no es nada palabra de Jesús. Solo ejercitaremos si estamos pendientes de ejercitar y escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Y por supuesto, no solo oír, somos llamados a obedecer la verdad. Santiago 1:22, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el que escucha y no obedece se engaña a sí mismo. Piensa que lo está haciendo bien, pero no lo está haciendo bien. Mis hermanos, cada una de estas etapas que está viviendo Cristo son profecías cumplidas, son propósitos cumplidos y es un modelo a seguir. Recuerden, nuestro modelo perfecto a seguir es Cristo. Lo vemos aquí, en que Él cumple las profecías y también en el ejemplo que nos deja. Conclusiones de este capítulo. Juan 18 nos presenta a Jesús, mire, primero, como el rey que reina incluso en su sufrimiento. Hermano, aquí en estas conclusiones hay varias enseñanzas bien potentes, prácticas para nosotros. Juan 18 nos presenta a Jesús primero como el rey que incluso reina en el sufrimiento. Mire, aunque es traicionado, aunque es traicionado por Judas, aunque es negado por Pedro, aunque es acusado injustamente por los judíos, mantiene el control en cada momento. Y eso nosotros debemos también aspirar. A esta forma de vida nosotros debemos aspirar como lo haría Jesús. Nosotros también podemos estar en paz aún en medio del sufrimiento. Jesús y su autoridad no depende de las circunstancias, no depende de lo que está viviendo, sino de su identidad como el Hijo de Dios. Eso también es para nosotros, mis hermanos. Usted y yo somos hijos de Dios, como dice su palabra en segunda de Pedro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aunque estemos viviendo tiempos de conflicto, tiempos de prueba, nuestra identidad sigue siendo la misma, hijos de Dios. Y Jesús nos deja el ejemplo. La autoridad de Jesús no dependía de las circunstancias. Hoy día estoy bien, hoy día estoy mal, ya no soy hijo, parece.
sino de su identidad como el Hijo de Dios. Mientras los hombres lo rechazan, Él sigue adelante con el plan eterno de redención. Enseñanza para usted, para mí. Independiente de lo que esté viviendo en este tiempo, siga adelante con el plan de Dios. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un propósito para usted. Él nos está enseñando, nos está haciendo crecer, nos está mostrando su amor, su gracia, su fidelidad, sus propósitos. Como dice Gálatas, no nos cansemos de buscarle, no nos cansemos de saber bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Así como Jesús siguió adelante con el plan de Dios, nosotros igual. Sigamos buscando su voluntad. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. El ejemplo de Jesús, mis hermanos, nos desafía a permanecer firmes, fieles y valientes aún en medio de la oposición. Esta es la iglesia que quiere Cristo en un tiempo difícil. Recuerde que la sociedad hoy día a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. Hoy día la música es toda suciedad, sexualidad, pornografía. Hoy día las películas hablan mucha violencia, todo es terror, todo es superficial. El ejemplo de Jesús nos desafía a permanecer firmes, fieles y valientes, aún en medio de esta sociedad que se opone a nuestra fe. Este Jesús es nuestro ejemplo, que enfrentó a Anás, que enfrentó una cachetada con mansedumbre, pero con verdad, que supo también reflejar ante Pilato que él tenía claro su propósito y se mantuvo firme, fiel y valiente. Recuerde, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Por eso también a Él le declaramos Señor, Salvador y nuestro Rey. Como lo dice el último texto, mi reino no es de este mundo. Somos llamados, mis hermanos, a poner toda nuestra mirada y toda nuestra atención en Jesús, nuestro Rey soberano. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor.